¿Qué tal? Es un gusto saludarlo otra vez por medio del video y espero que esté teniendo un excelente día. Y bueno, estamos listos para comenzar otra clase y el tema de hoy es la iglesia local, su definición y su autonomía. La iglesia, por definición, quiere decir llamados fuera. Nosotros como iglesia, los que hemos recibido al Señor, somos apartados. Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado para separarnos de este mundo y tener una identidad diferente. Y es importante definir esto porque muchos pueden pensar que la iglesia es el edificio, es el lugar donde nos reunimos, pero lo que la Biblia nos enseña es que la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos parte de la iglesia. Y otra cosa, cualquier secta, cualquier religión que se diga ser iglesia, la verdad no es iglesia, porque el requisito para ser iglesia es que tiene que ser gente que ha recibido a Jesús y que ha sido bautizado por inmersión. Y por eso es importante hablar de ese tema de la iglesia, porque en nuestro México hay mucha confusión, así como en muchas partes del mundo. Y me gustaría que en este día usted y yo tengamos una claridad de lo que la Biblia enseña. Recuerde, esa es la clave. No lo que yo piense, no lo que otros piensen, sino qué es lo que la Biblia enseña, qué es lo que Jesús nos ha dejado en su palabra. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros formamos parte, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos de buscar hacerlo nuestro, ese es otro error donde muchos cristianos caen, muchos cometemos ese error de pensar que cuando somos parte de una iglesia, que después de un tiempo, que nosotros quizás podemos hacer lo que nosotros queramos hacer. Y la verdad no es cierto, debemos de siempre y constantemente estar buscando la mente de Dios, estar buscando la visión de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, y nosotros debemos de esmerarnos para hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y para comenzar quiero hacer una pequeña distinción porque en la palabra de Dios se enseña acerca de la iglesia universal y la iglesia local. No vamos a meternos mucho en detalle, pero la iglesia universal es una iglesia invisible y un día todos seremos parte de la iglesia universal, todos estaremos juntos en la presencia de Dios, pero en este momento eso no es posible porque estamos tan esparcidos. Y es más, cuando la Biblia habla de la iglesia, la mayoría de las veces se refiere a una iglesia local, es decir, una asamblea local. Y uh, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41, porque usted y yo formamos parte de la iglesia local. Nosotros asistimos a una iglesia local. Hechos 2:41, la Biblia dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es importante hacer una distinción entre todos los que asistimos a la iglesia y los que hemos recibido a Jesús, hemos sido bautizados y formamos parte, tenemos membresía en una iglesia local. Y hermano, eso es algo muy importante, y si usted tiene alguna confusión en cuanto a ese tema o no ha tomado decisión, por favor hable conmigo, o es más, yo voy a hablar con usted y tenemos que hablar de esa cosa, de este tema, porque aquí la Biblia claramente dice en el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice que se añadieron. Nos da a entender que la iglesia local tenía una organización, tenía una estructura. No era algo que todos lo hacían de una manera casual, sino que dice que ellos se añadieron, se agregaron a la iglesia. Entonces yo quiero animarle con eso. En cuanto al bautismo, si no se ha bautizado,
Y si sí, hablemos acerca de la membresía de la iglesia local. Quiero que me acompañe por favor a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a hablar un poco acerca de la iglesia, el hecho de que seamos parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 27 dice: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hay mucho material en esos versículos y hay cosas que hoy en día ya no se practican. Solo eran relevantes para el primer siglo, cuando la Biblia todavía no era completa. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios y desde hace muchos años varios de estos dones que Dios permitió en un pasado ya no se practica. Dios ya no da ese tipo de dones. Pero lo que quería enfatizar son dos cosas. Versículo 27 dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el edificio una vez más. Somos nosotros, ¿quiénes? Los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, quiero que note que nosotros, siendo la iglesia, los que hemos recibido al Señor, dice en el versículo 28 que Dios puso algunos de los que van a estar al frente. Obviamente apóstoles ya no hay, profetas tampoco, pero sí tenemos maestros y ahorita vamos a ir a Efesios capítulo 4, que llama pastores y maestros. Entonces, quiero que note que la iglesia, nosotros somos la iglesia, pero Dios también instituyó, también nos enseña, Él mismo puso a pastores y a maestros para enseñarnos. Quiero hablar un poquito, hermano, hablar de la autonomía de la iglesia. ¿Y qué es eso? Quiere decir que cada iglesia, cada asamblea local debe de ser independiente. Y por eso hace rato hablamos del pastor, pero vamos a otro pasaje que es en Efesios capítulo 1, versículo 22. La Biblia dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí nos enseña de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y déjeme compartirle unos versículos más y vamos a regresar a estos temas porque son muy importantes. Ahora, quiero que escuche, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Note cómo comienza, dice: a los ancianos que están entre vosotros. Lo que está tratando de enseñarnos Pedro es que en las iglesias, los apóstoles habían asignado a pastores en cada iglesia. Hechos capítulo 14, también versículo 23. Ya después de esto le voy a dar una pequeña explicación de lo que acabamos de leer. Hechos 14, 23, la Biblia también dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Noten una vez más la primera parte que dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Así que, hermano, vamos a pensar. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y Dios ha permitido y Dios ha puesto pastores en cada iglesia. Dios ha puesto un pastor en cada iglesia. Y bueno, ¿cuál es la autoridad entonces de la iglesia? Y la respuesta es que no existe otra autoridad. Si Cristo es la cabeza
y si Dios permitió poner pastores y si Dios llamó a pastores, porque dice que Él mismo constituyó, está Cristo, está el pastor, entonces esa iglesia ya tiene esa autoridad. Y enfatizo esto, hermano, porque muchas veces el problema es que nosotros no vemos al pastor como la persona llamada y puesta por Dios para ser el pastor de la iglesia, para guiar a la iglesia. Ahora, si existiera un concilio o un cuartel general o un grupo de personas que dirigieran a la iglesia por encima del pastor, o si fuera otra iglesia que dirigiera una iglesia, ambos siendo independientes, entonces eso no es de la palabra de Dios, porque como lo acabamos de ver, la cabeza es Cristo, no cabe duda alguna, y Él puso a pastores en cada iglesia. Entonces, nuestra iglesia tenemos un pastor, y en cada iglesia tenemos un pastor. Entonces, es importante nosotros entender que no puede existir otra autoridad. Y eso es importante porque hoy en día la autoridad de la iglesia, la autonomía de la iglesia está bajo el ataque. Y lo que sucede, y le voy a ser honesto y le voy a hablar de frente, porque muchos vemos cosas, vemos predicaciones, vemos enseñanzas en el internet, y también la mayoría de nosotros venimos de otras iglesias. Y podemos tener naturalmente, como tenemos ese conocimiento que hemos adquirido de otros lugares, podemos pensar y podemos nosotros querer imponer autoridad o algo que no es de parte de Dios, que no es de parte de de la autonomía de esa iglesia. Entonces, hermano, seguramente usted tiene buenas ideas. Bueno, hable conmigo. Pero el pastor va a ser responsable, él es el responsable. Él va a dar cuenta por las decisiones que se toman en la iglesia. Y Dios le va a dar a él los mensajes que nosotros como iglesia necesitamos para crecer en la iglesia y nosotros para poder enfrentar las dificultades y los problemas y los retos que enfrentamos como iglesia. Y lo que necesitamos es estar unidos como iglesia. Porque el apóstol Pablo en el libro de Corintios regaña a los corintios porque los corintios dijeron, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y existió una división porque había muchos maestros, y qué bueno que haya maestros en la iglesia, pero no había esa unidad. Pero esa unidad comienza cuando usted y yo entendemos que la autoridad en la iglesia lo da Dios. No lo leímos, pero vamos a Efesios 4 porque es importante. Efesios 4, versículo 11, donde dice, y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Dios dio a la iglesia dones de enseñanza y pastores para predicarnos la palabra de Dios. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, para nuestro beneficio. ¿Para qué? ¿Qué más? No solamente para nuestro beneficio, para que nosotros podamos servir bien en la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos, versículo 12, para propósito, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué es importante nosotros someternos a eso y nosotros entender que nuestra enseñanza debe de venir de nuestro pastor y de nuestros maestros? Porque versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la realidad es que hay muchas maneras de entender, de interpretar y de explicar y de aplicar la palabra de Dios. Y si empezamos a escuchar todos, en verdad crearemos confusión. Entonces yo quiero retarle, hermano, a que reconozcamos que es Dios el quien pone al pastor, el que nos puso al pastor. Y no solamente eso, sino, la próxima lección vamos a hablar de
del pastor, y creo que me metí un poquito más en eso, pero no importa. Pero la idea es que la autoridad de la iglesia está en Cristo. Él es la cabeza, Él nos guía. Y también Dios puso al pastor para de igual manera guiarnos. Bueno, ¿para qué existe la iglesia? ¿Por qué existimos? Hay varias cosas, pero quiero enfocarme solamente en unas cuantas. Primero, Dios nos ha dejado con la gran comisión. Vamos a Mateo capítulo 28. Vamos a ver dos pasajes. Mateo capítulo 28 se conoce como la gran comisión. Y allí vamos a aprender que el enfoque primordial es la enseñanza y el discipulado. Quiero que note, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No lo voy a complicar mucho, pero esa es la gran comisión. Pero en esa gran comisión solamente existe un verbo activo. Y ese verbo activo es hacer discípulos. Es decir, dice, por tanto, id. Es importante que nosotros salgamos a evangelizar, salgamos a testificar. Y ahorita vamos a ver en otro pasaje eso. Dice, por tanto, id, salir y hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, nuestro deber como iglesia es de enseñar la palabra de Dios. Y es precisamente lo que estamos haciendo ahorita. Estamos tratando de aprender de la palabra de Dios. Estamos intentando de que usted tenga un fundamento en la palabra de Dios y en la fe. Y eso es diferente a tener años de ser cristiano o tener años de ir a la iglesia. Y ese es otro problema de que llevamos tanto tiempo yendo a la iglesia, pero en verdad nunca hemos sido fundamentados o cimentados en las doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios. Y ese es mi deseo para usted. Pero quiero que note, la comisión, el mandato es de hacer discípulos. Por eso predicamos en la iglesia, por eso enseñamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la tarea y la comisión que nosotros tenemos. Pero no solamente eso, sino que en Lucas capítulo 24, nos dice en el versículo 46 al 48, ese es otro pasaje de la Gran Comisión. En total hay 5, pero solamente vamos a ver estas dos. Quiero que escuche, por favor. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Encontramos repetido la gran comisión, y quiero que note que el enfoque es un poquito diferente. No que se hayan cometido errores, no, sino que en cada vez que se presenta la gran comisión encontramos partes diferentes, enfoques diferentes, y quiero comentarle esto. Primero, dice en el versículo 47 que sí tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Una vez más, por eso es importante que usted y yo estemos involucrados en predicar el evangelio, que Dios nos dé oportunidades. Aún en México tenemos la libertad de pasar volantes y de invitar a alguien a la iglesia. Y yo quiero animarle a que se involucre en eso. Pero quiero que note ese detalle. Dice, comenzando desde Jerusalén. Y la idea aquí es esto, hermano, la iglesia tiene que ser fuerte. La iglesia tiene que ser fuerte para poder hacer la obra misionera y para poder cumplir con la gran comisión. Entonces, nuestro deseo es que nuestra iglesia, claro que sí, sea de luz, sea sal en nuestra comunidad, pero al mismo tiempo es importante reconocer que nuestra iglesia debe de ser una iglesia fuerte, firme en la doctrina y en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Versículo 48, vosotros sois testigos. Una vez más nos recuerda de que nosotros tenemos esa misión, esa misión de ser testigos. Y otro detalle, el tercer detalle es que se predique el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Y eso lo vimos en el otro pasaje también. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, usted y yo tenemos
como iglesia, nosotros en conjunto como iglesia, tenemos el deber, tenemos la responsabilidad, nuestra iglesia, de predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de misiones, de nuestro programa de misiones. Por eso es que damos para las misiones, por eso es que misioneros vienen a nuestra iglesia para presentar su obra, para que nosotros tengamos una idea de lo que ellos hacen y que nosotros veamos la necesidad, porque nuestro deber es de ir a predicar a todas las naciones. Así que yo le animo a que también usted tome parte en eso. Y si Dios permite, ¿por qué no? Hay que orar, hermano, ayúdame a orar. Hay que orar que de nuestra iglesia Dios envíe obreros, porque la verdad, la mies es mucha, pero obreros pocos. Así que aquí encontramos esa parte de la gran comisión, no solamente de enseñar como lo vimos, pero aquí también vemos la importancia de tener nuestra iglesia, fortalecer nuestra iglesia. Vemos la importancia de ser testigos y también de tomar parte activamente en las misiones. Entonces, ¿por qué existimos? Bueno, esta es una razón para cumplir con la gran comisión. ¿Pero qué más? Bueno, porque nosotros necesitamos de la iglesia. ¿A qué me refiero? No vamos a estos pasajes, pero en el Nuevo Testamento hay más de 50 veces versículos que hablan de los unos a los otros. Cuando lo que la Biblia nos enseña, hermano, es que cuando nosotros nos venimos a la iglesia, la idea no es simplemente sentarnos y escuchar predicación. Tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que exhortarnos los unos a los otros, tenemos que confesar los pecados unos a los otros, tenemos que amar los unos a los otros, tenemos que animarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Y más de 50 veces se repite eso. Ahora, eso nos hace saber de la importancia. Entonces, si nosotros faltamos a la iglesia, no podemos cumplir con lo que Dios desea para nosotros. Entonces, nosotros necesitamos de la iglesia. Necesitamos ser retados, necesitamos ser animados. Y sí, la Biblia también dice, soportaos unos a otros. Y eso es parte de. Hay cosas, obviamente, si nadie viene a la iglesia, alguien dijo, si no fuera por la gente, la iglesia sería maravillosa. Pero esa no es la idea. La idea es que nosotros aprendamos, hermano, a soportar y a amar cuando esas cosas sucedan. Nosotros necesitamos de la iglesia por nuestro propio bien y para cumplir con lo que la Biblia nos enseña que hagamos. Y bueno, ¿qué más? La Biblia también nos enseña que Dios nos da dones. En el momento de la salvación, Dios nos da dones. Algo que nosotros podemos hacer para hacer el provecho a la iglesia. La Biblia también habla de que nosotros somos miembros del cuerpo. Todos tenemos funciones diferentes. Entonces, para cumplir con esa función, nosotros necesitamos ser fiel a la iglesia. Y por último, hay ordenanzas. Vamos a ver esto en la próxima lección, pero está el bautismo, está la cena del Señor, cosas que yo no lo puedo hacer solo en la casa. Necesitamos como iglesia estar en conjunto para poder llevar a cabo estas cosas. Entonces, quiero que sepa, hermano, tenemos una misión, pero también hay cosas que tenemos que estar juntos como iglesia para poder cumplir con lo que la Biblia nos enseña para usted y para mí. Entonces, esas son algunas de las actividades que nosotros tenemos. Y quiero terminar con esto, quiero exhortarle y quiero que piense en esto. No piense que usted no es importante en la iglesia. Como hijo de Dios, usted es parte de la familia de Dios. Nosotros somos una familia en Cristo. Una familia local, pequeña, pero somos una familia. Tenemos que apoyarnos del uno al otro. Tenemos que soportarnos del uno al otro. Tenemos que amarnos el uno al otro, orar el uno por el otro. Y quiero retarle con esto, porque la Biblia dice en Hechos 2:42, que después que ellos recibieron a Jesús y fueron bautizados, dice lo siguiente, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero la palabra clave ahí es que ellos perseveraban. Y esa palabra perseverar quiere decir ellos estaban devotos, estaban comprometidos al uno al otro. Así que por eso yo quiero animarle a que nosotros estemos comprometidos el uno al otro.
Y también Mateo 6:33 nos enseña que primeramente busquemos el reino de Dios. Quiero animarle a que sea fiel a la iglesia porque es importante que usted dé prioridad. Quiero animarle a que usted le dé prioridad al Señor. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces le animo a que primordialmente busque las cosas del Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Se comienza con siendo fiel a la iglesia. Así que decida ser fiel los domingos para alabar al Señor, tener comunión el uno con el otro. Así que estudiamos un poco de la iglesia y gracias a Dios, Dios nos ha dado una iglesia. Y una vez más, el error que cometemos es cuando comparamos con otras iglesias. Es cuando nosotros tenemos deseos de cómo queremos que la iglesia sea. Pero no, es como una familia. Nacimos en una familia y nos cogemos. Gracias a Dios que usted está con nosotros. Dios nos ha dado esta maravillosa iglesia. Dios nos ha dado un pastor. Dios nos ha dado, nos ha enseñado por qué existimos. Así que le animo a que tenga eso en mente. Recuerde por qué existimos, la gran comisión y también los deberes que tenemos el uno con el otro. Gracias por estar conmigo en esta clase una vez más. Que el Señor lo bendiga y lo veo este domingo.